Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están animados hoy? No. Bueno, qué bendiciones para nosotros poder estar esta mañana compartiendo con ustedes este tiempo. Gracias por la invitación, la oportunidad de poder compartir. Eh, Tenemos mucho cariño por esta iglesia, por ustedes. Hay muchos que nos conocemos hace mucho tiempo. Y otros no tanto, más reciente, pero muy contento de ver al Señor obrando en la iglesia, firmando la iglesia. Es una bendición para mí poder estar esta mañana compartiendo con ustedes. Y tengo entendido ahí por lo que hablamos con Gaby que están estudiando consejería los domingos por la mañana tempranito antes de iniciar el culto en la escuela bíblica, así que es una bendición. Me imagino que ha sido de mucho beneficio para tu vida poder pasar por los principios bíblicos que tenemos ahí que el Señor nos ha dado para poder, en primer lugar, entender nuestro corazón, entender las luchas que tenemos en nuestro corazón y cómo el Señor nos ha dado instrucción y herramientas para poder lidiar con estos pecados que están ahí impidiéndonos avanzar, madurar, ¿no? Distorsionando la obra que Dios está haciendo en nosotros, que es formar a Cristo, ¿no? Postergando eso. Entonces, el hecho de poder estudiar y entender cómo lidiar con el pecado, cómo luchar contra el pecado es una bendición. Así que yo les animo a que aprovechen las clases, hermanos, aprovechen ahí eh, las preguntas también a los hermanos que están enseñando. Y la interacción de la iglesia también es algo muy valioso donde uno puede ir aprendiendo también, ¿no? El tema que vamos a tratar esta mañana tiene que ver con la glotonería, ¿sí? Así que yo le puse el título. No hay mucho que podamos, no vamos a poder ver todo lo que quisiéramos ver en el tiempo que tenemos, pero yo voy a pisar el acelerador ahí en el apunte y voy a tratar de llegar y dar lo más posible en el tiempo. Pero el título sería Entendiendo y venciendo la glotonería bíblicamente. ¿Sí? Entendiendo y venciendo la glotonería bíblicamente. Este es un pecado que es muy común. Yo anoté ahí la cita de un autor que escribía en cuanto a esto y él dice, ya que nos vamos a referir particularmente al estómago, necesariamente vamos a criticarnos a nosotros mismos, pues me sorprendería encontrar algún hombre libre de la glotonería antes de morir. Esta frase encierra a la perfección lo que vamos a ir estudiando, ¿no? Es un pecado que está dentro de la iglesia, es un pecado que muchas veces se minimiza, ¿verdad? No se trata con la severidad que se tratan otros pecados. Entonces hablamos de la lujuria y tiramos toda la artillería ahí, ¿verdad? Y hablamos de la avaricia y tiramos toda la artillería. O la ira, ¿verdad? Que fue lo último que hablaron. Escuché un poquito de esa clase en internet. Y entonces vos podés ir viendo cómo hay pecados que como creyentes tratamos, ponemos la fuerza, la energía, todos los medios de gracia, los abrazamos y avanzamos, pero la glotonería es un pecado silencioso y es un pecado tolerado, es un pecado tolerado. Pero la escritura lo confronta con fuerza, ¿no? Con dureza. La escritura va a decir que esto es un pecado gravísimo, ¿no? Que ofende a Dios, que ofende aún el diseño de Dios, la creación de Dios, que vamos a hablar un poquito de eso también, de la comida y cómo Dios la creó con un propósito, ¿verdad?
Eh, Así que es un pecado silencioso, tolerado, pero la Escritura lo confronta con fuerza. Cuando nosotros pensamos en la comida, tenemos que pensar que comer y la comida es un don, es un regalo del Señor. El Señor en su gracia ha creado al hombre y le ha dado todas las cosas, ¿no? Para que las pueda disfrutar el hombre, ¿no? Y sin duda la comida entra ahí, ¿verdad? Así que Dios diseñó el alimento para el gozo, para que podamos disfrutar, para que podamos cuidar nuestro cuerpo, pero para que podamos disfrutar. Y ahí entra el pecado, ¿verdad? Como en todas las cosas, como me imagino cuando hablaron de la lujuria, y entonces vos pensá, el sexo Dios lo creó para que podamos glorificar a Dios, para que podamos disfrutarlo, ¿verdad? Y entonces vos pensá en todo lo que Dios crea, que es bueno, de repente el pecado lo que hace es quiere distorsionar eso, ¿verdad? Quiere, quiere quitar lo que es bueno y el buen uso que debemos darle nosotros, ¿verdad? Y empieza a distorsionar. Así que la comida, de repente, que fue algo que Dios creó para el bien de su creación, ahora la comida empieza a ocupar un lugar que no le corresponde. La comida empieza a ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Yo vivo para satisfacer mis deseos, mi apetito en este caso, ¿verdad? Domina mis hábitos, ¿no? O incluso me sirve como un refugio, ¿verdad? Estoy cansado, estoy desanimado, estoy enojado porque discutí en el trabajo, discutí en la casa, voy corriendo, ¿no? Y me escondo atrás de este refugio que es la comida, ¿verdad? O incluso la comida en medio de la ansiedad, ¿verdad? Como la comida sirve como un refugio en medio de la ansiedad pecaminosa que me está dominando y entonces empiezo a comer, ¿verdad? Y encontrar refugio en eso, ¿verdad? La comida ahora no solo ocupa el lugar de Dios, sino que ahora en mi mente este es un salvador alternativo. Sí, claro, ahí está Cristo, pero en esta situación yo me refugio en mis deseos, en lo que voy a comer. Así que el objetivo de esta clase que vamos a tomar, a tener, es exponer con claridad la naturaleza de la glotonería, ¿sí? Quiero ofrecer algunos principios teológicos breves en cuanto a la alimentación y delinear principios y prácticas bíblicas para poder vencer este pecado con esperanza en Cristo, ¿verdad? Y con los medios que el Señor nos ha dado. Miren, hay una cita que mientras leía para preparar este tema, dice, una relación con Jesucristo que es real, poderosa y que sigue en marcha, es el único fundamento seguro para romper el ciclo de comer en exceso. En otras palabras, la relación con Jesucristo, mi estudio de la Escritura, mi lucha con el pecado, la madurez espiritual es lo que va a guiarnos a nosotros a poder arrepentirnos y vivir sin caer en este pecado que, como dijimos al comienzo, es silencioso y es tolerado, ¿verdad? Así que hay proverbios, si me acompañan, vamos a leer este pasaje y empezamos a desarrollar un poquito más el tema. Proverbio capítulo 25, ahí hay un pasaje muy conocido. Hay tantos pasajes, yo anoté muchas citas, no lo vamos a poder ver todas, pero me gustaría así arrancar con este pasaje. Em, Proverbio capítulo 25. Miren, anoté mal la cita. Bueno, me lo van a decir de memoria, porque ustedes se lo deben acordar seguro. ¿Se acuerdan del pasaje que dice como ciudad cuya muralla ha sido derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene freno? No me acuerdo ahora la cita. Anoté el... Bueno, ¿eh? 25-28. Claro, 25-28. Sí, Proverbio 25-28. Exacto. Bueno.
Es que estaba en Salmo yo. Por eso digo, qué raro, ese no es el versículo que anoté. Estaba en Salmo. Bueno, Proverbio 25-28, entonces. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Fíjate, ese versículo muestra de una forma muy clara esta realidad, ¿no? Cuando el hombre no puede dominar y da rienda suelta, ¿no? A todo tipo de cosas, ¿verdad? Y hace la comparación ahí con una muralla derribada y con lo que implicaba en ese tiempo. Ahora, con ese versículo en mente, la introducción que di, déjenme hacer algunas preguntitas, si quieren tomar nota, como para empezar a desarrollar un poquito el tema. Y la primera pregunta sería, ¿tiende mi corazón a buscar en la comida el consuelo que solo Dios puede dar? ¿Tiende mi corazón buscar en la comida el consuelo que solo Dios puede dar? La segunda sería, ¿trato la glotonería con la misma gravedad que otros pecados más visibles en mi vida? ¿Trato a la glotonería con la misma gravedad que otros pecados más visibles en mi vida? Y la tercera, ¿quién gobierna mis hábitos alimenticios? ¿Mi apetito, mis deseos o Jesucristo? ¿Quién gobierna mis hábitos alimenticios? Y tal vez estas preguntitas vamos a tratar de ir, obviamente cada uno tiene que responderla desde la realidad de su vida, cómo está en relación con este tema, pero vamos a tratar de estas preguntitas, ver los principios bíblicos que nos van a ayudar a poder revertir esto, si es que está sucediendo esto de la glotonería en nuestras vidas. En primer lugar, quiero poner una base rapidita, una teología bíblica de la comida. Vamos a mencionar varias citas, no lo vamos a leer todas, pero vamos a ver cómo Dios alimenta y Dios satisface a sus criaturas para su gloria y para el bien de la creación, ¿sí? Por ejemplo, Salmo 145, versículo 15 y versículo 16, dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Miren cómo el alimento es algo que es de Dios. Dios, Él ama su creación y Él sustenta su creación. Así que Dios alimenta, Dios satisface a todo ser viviente, a todas sus criaturas para su gloria y para el bien de su creación. El Salmo 104, versículo 21 dice, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Fíjate, la creación busca, recibe de Dios el alimento, ¿verdad? Salmo 104, versículo 27 y 28, dice el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. El versículo 28 dice, les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, se sacian de bien. Miren, ahí podemos ver con claridad, ¿no? Cómo este es nuestro Dios, un Dios bueno, generoso, soberano, quien cuida, ¿no? Quien sostiene a su creación. Así que la comida no es mala, la comida es algo que Dios ha diseñado y Él lo diseñó para su gloria y para el bien de la creación, pero también vamos a ver en el Salmo 104 también cómo el Señor que ha creado la comida va a mostrar que la comida es algo bueno y que trae una alegría ordenada en el corazón del hombre, ¿verdad? No lo que vamos a ver más adelante, que es la actitud pecaminosa hacia la comida, ¿verdad? Miren ahí el versículo 14, dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre.
sacando el pan de la tierra. Miren, el heno para las bestias, pero también la hierba para el servicio del hombre. Miren el versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre. Miren, aún esta bebida que trae alegría al corazón. Fíjate, es bueno, trae satisfacción. El aceite para brillar el rostro, que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Hermanos, comer la comida es un regalo de Dios para que debe ser disfrutado por el hombre, debe ser disfrutado por la creación de una manera ordenada, como lo mencionamos, porque no debe contradecir a lo que vamos a hablar ahora más adelante, que es el tema de la glotonería, ¿verdad? Así que debe ser disfrutado como un medio de sustento que el Señor nos otorga, ¿no? Para nuestro bien, para nuestro deleite, ¿sí? Así que podríamos hablar muchísimo, muchísimo más del tema, pero algunos detalles más. Es interesante cómo el tema de la comida aparece al comienzo. Yo recién les leí algunos salmos, pero si van a Génesis capítulo 1, versículo 29, vas a ver que Dios declaró, Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Fíjate, desde el comienzo, Dios establece esto. La comida es buena. La comida es para el bien de la creación de Dios. Es buena. Fíjate, Dios le dio al hombre semillas y frutos por comida. Ahora, después del diluvio, Dios le dio al hombre animales. Animales, ¿sí? Ahí en Génesis 9:3 dice todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Esto, me río cuando leo esto porque me hace acordar a la selva. Ahí Gaby lo va a comprobar. Ahí todo lo que se mueve en la selva va a parar a la olla, ¿verdad? Así que ellos aplican este versículo de una manera increíble. Todo lo que se mueve y todo lo que vive, hablando acerca de los animales, ¿verdad? Entonces es para el mantenimiento, para el mantenimiento. Te das cuenta, en un principio eran plantas y después del diluvio, el Señor ahora va a dar a los animales para que los hombres puedan sustentarse de eso. Así que Dios creó la comida como alimento y como algo, quiero que se entienda bien esta expresión, porque ahora lo vamos a ver más adelante y lo vamos a confrontar el deseo pecaminoso, ¿verdad? Pero para el disfrute, para el deleite, vos podés sentarte, comer y decir, qué rica comida, ¿verdad? Y al mismo tiempo estar contento cuando no podés comer lo que te gustaría comer, ¿verdad? Pero vos podés sentarte y disfrutar de una buena comida, ¿verdad? Ahora se vienen las fiestas y ustedes saben de qué estamos hablando, ¿no? Nos sentamos y comemos unas empanaditas, una carnecita asada, ¿verdad? Y riquísimo, ¿verdad? Ahora, Dios creó la comida para el hombre, para que el hombre pueda alimentarse y para que el hombre pueda disfrutar. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ilustran esto, cómo Dios declara la comida como algo bueno. Recién leímos Salmos 104, versículo 14 y 15 del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 14, versículo 17. Podrías leer ahí del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Anótenlo, no lo vamos a leer, ¿verdad? Así que Dios crea la comida. La comida no es algo malo, la comida es algo bueno, está para satisfacernos, para alegrarnos, es el diseño de Dios, así Él lo diseñó para su creación. Así que Salmos 145, 15 y 16, también pueden anotar ahí, ¿sí? Y aún no lo vamos a leer porque ya quiero cerrar esta parte. Primera Timoteo 4, versículo 3 al 5, ¿sí? Dios creó entonces la comida y debemos recibir su comida y todo lo que Dios nos da con gratitud, ¿sí? Con gratitud, ¿sí? Ahora,
Jesús declaró limpia todas las comidas, ¿sí? La aceptación, vieron que en el Nuevo Testamento vos te encontrás con personas que querían imponer cosas y aún imponer cosas en el alimento para decir que de esa manera íbamos a ser aceptados por Dios, ¿verdad? Bueno, Jesús declara todas las comidas limpias y la aceptación de Dios no depende de qué alimento yo consumo o no. Tiene que ver con la obra de Cristo, ¿verdad? En la cruz. Em, Miren ahí, anoten 1 Corintios 10:31, comer y beber son para la gloria de Dios, son para la gloria de Dios. Es decir, una preocupación por la gloria de Dios debería gobernar mis hábitos alimenticios, ¿sí? Una preocupación por la gloria de Dios es lo que debería dirigir aún este área en mi vida, que es el tema de la comida. Em, entonces deberíamos nosotros poder preguntarnos cómo se vería comer para la gloria de Dios en mi rutina, ¿no? Y vivir de esa manera, ¿verdad? Bueno, listo, ya pusimos ahí entonces el principio, la comida no es mala, Dios la creó, Dios la diseñó para nuestro deleite. Entonces, ¿qué es la glotonería y por qué es tan grave? Si Dios creó la comida y si Dios creó la comida no solo para nuestro sustento, sino para que la disfrutemos, ¿por qué es algo tan grave como lo mencionamos en la introducción, verdad? Bueno, la, la glotonería tiene que ver con, principalmente con esto, hermanos, ¿no? Con comer de más, ¿no? Es no tener dominio propio, es buscar satisfacción desordenada en la comida, es buscar placer a cualquier precio, a cualquier costo, es comer eh, como veíamos recién en la introducción, ¿verdad? Como este acto, ¿no? De alternativos, ¿no? Quiero encontrar identidad, salvación, refugio en la comida, ¿verdad? En la comida. Así que comer de más es un pecado que es reprendido por las escrituras. Comer de más es un pecado que es reprendido en las escrituras, ¿sí? Em, Si ustedes miran ahí en Tito, y aún en Timoteo, en las epístolas pastorales, vos vas a ver que glotones ociosos es la característica de los rebeldes, pero es la característica de un no creyente. Una persona que está volcada a la comida, que come en exceso, que encuentra su placer en esto, ¿verdad? Y vive para esto, es la característica de un hombre incrédulo. Por eso nosotros debemos no vivir más como los gentiles, ¿verdad? Dice el libro de Efesios. Así que comer de más, comer en exceso. Vamos a encerrarlo en esa pequeña frase, ¿verdad? Aunque dijimos otras cosas en el comienzo. Así que algunas preguntitas que podemos hacernos nosotros para ver más a fondo cómo estamos en este punto, ¿verdad? ¿Reconozco en mi propia vida patrones de exceso, de impulsividad? Eh, Miren, acá hay un tema también que podría entrar acá en este camino, que es los excesos, ¿verdad? Entonces uno que come mucho y podríamos pensar del otro lado, ¿no? Como la anorexia y la bulimia, ¿verdad? Que sería el otro extremo, ¿verdad? Mayormente lo que vamos a encontrar es este tema, ¿no? El exceso de comer mucho, no de ausencia de comida, pero eso sería también un temita para tratar, ¿verdad? Em, que nosotros lo vamos a tratar por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero entonces reconozco patrones de exceso o de ausencia, podríamos pensar, ¿verdad? Si tratáramos este tema de impulsividad a la hora de comer. Y otra preguntita más que quisiera hacerte bien personal, ¿no? ¿Estás dispuesto a llamar pecado a tus excesos alimenticios? ¿Estás dispuesto a llamar pecado a esos excesos? ¿Estás dispuesto a verlo y a reconocerlo y a- y a- y a entender que esto es un pecado que desagrada a Dios, ¿no? Que está afectando tu relación con Dios, está afectando a la vida del cuerpo, está trayendo consecuencias a tu vida?
Ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 19, habla de cómo la comida se puede convertir en un Dios, ¿verdad? En un Dios, o sí, en sí, en dioses que van a alimentar, van a satisfacer el estómago, ¿verdad? Cuyo Dios es su vientre, dice ahí Pablo, ¿verdad? Entonces, desplazando el señorío de Cristo, ahora me gobierna esto, ¿no? Mi deseo, mi placer por querer comer, ¿verdad? Entonces, Filipenses 3:19, ahí pueden anotarlo también, ¿verdad? Un detalle acá para tener en mente, y es que el, es interesante cómo este tema de la glotonería, el exceso en la comida, es una puerta que abre a tu vida para otros pecados. Es interesante cuando vos estás ahí cuando vos mirás tu propia vida, tu propio corazón, y cuando vos estás ahí en las consejerías, cómo estos pecados están conectados de una forma tan clara, ¿no? El exceso por la comida es una puerta que abre el exceso a la lujuria, por ejemplo, ¿verdad? O a la pereza, ¿no? A vivir una vida donde el exceso, el placer, mi propia vida, mis deleites, mis apetitos son los que gobiernan, ¿verdad? Y yo tengo que servir, mi cuerpo va a servir a esos deleites, a esos apetitos, ¿verdad? Así que la lujuria, la pereza, ¿verdad? Son pecados que están conectados con este pecado de la glotonería, ¿verdad? Em, bueno, ahí anota en Salmo 78, versículo 29 al 31, solo lo anotamos, ¿verdad? La abundancia sin gratitud produce en el corazón dureza y confusión. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo, ¿no? Que el salmista da en cuanto al pueblo, ¿verdad? Así que pueden leerlo después en su casa, ¿verdad? Pero fíjate cómo el exceso, el tener, el comer, el correr atrás de este pecado, abre la puerta a otros pecados y lo que hace es va a endurecer más y más mi corazón. Entonces dijimos que es un pecado que es sutil y que es tolerado en la iglesia y no nos damos cuenta que esto está no solamente afectando hoy ya nuestra relación con Cristo y con la iglesia y trayendo consecuencias terribles a nuestra vida, sino que esto está endureciendo nuestro corazón y abriendo la puerta a otros pecados, ¿verdad? Entonces esto que es sutil y esto que es tolerado va a llevarte a la destrucción si no lo tomás de una forma seria, ¿verdad? Podrías pensar hoy en tu vida qué otros pecados suelen acompañar el exceso de comer, ¿no? Entonces comes mucho y después te vas a dormir. Tenías otras responsabilidades, pero no das más, ¿verdad? Comiste un montón, ¿qué vas a hacer? Te vas a tirar a la cama, ¿verdad? A dormir una siesta, 3 horas vas a dormir después de comerte 3 platos, ¿verdad? Un plato por hora vas a ver. Pero pensá, ¿qué otros pecados suelen acompañar estos excesos de comer, ¿no? Eh, la comida me lleva a eh, vamos a decirlo, insensibilidad espiritual, es decir, falta de oración, falta de estudio, falta de diligencia en mi servicio a Dios, y todo lo contrario, ¿no? Pereza, ¿verdad? Me alejo, abandono mis responsabilidades, ¿verdad? Así que, mira, hay una frase que anoté yo, la glotonería no es solo muchas calorías, sí lo es, pero la glotonería no es solo muchas calorías, es un desorden de un corazón que adora el gusto, el confort, el placer, ¿no? Así que la glotonería no es una cuestión de calorías, sino que es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón que está adorando, que está rindiendo, que está dando sacrificio al placer de uno, al confort, ¿verdad? Eh, Acá hay algo importante que tenemos que tratar de entender y decirlo por lo menos en una clase, y es que hay este problema, tenemos que verlo en dos categorías, ¿sí? Yo les hablé recién del exceso de comer de más o el exceso para atrás, no comer, la ausencia de alimento, ¿no? Como podría ser la anorexia y la bulimia, ¿no? Como se le llama, ¿verdad? Entonces, hay dos cositas que puse acá yo para
a la hora de pensar en el diagnóstico, en cómo ayudar a una persona o cómo poder evaluar mi propio corazón. Y tenemos que entender que hay problemas médicos genuinos, tal vez, que podrían estar involucrados, ¿verdad? En las dos cosas. Eso no significa que no haya un pecado que esté gobernando eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que podría haber situaciones de salud que necesitan ser revisadas por un médico, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene ausencia de comida, ¿no? Como podría ser la anorexia y la bulimia, que eh, devuelven todo lo que comen, que tienen que ir a ver si hay algo que le esté faltando a su organismo que la va a matar o le va a producir una enfermedad gravísima, ¿verdad? Que va a ser irreversible. Entonces el médico tiene que estar involucrado. Y aún del otro lado, el exceso. Vieron que en el exceso es donde nosotros vemos más, estamos más familiarizados con el exceso, ¿verdad? Los problemas que traen la salud, ¿sí? No quiero dar muchos nombres para no, por ahí hay alguien que está en alguna situación así y capaz que no viene por ahí, ¿no? Pero hay muchos problemas médicos que traería exceso, ¿verdad? Entonces, si hay estos problemas de exceso que tienen que ver con el corazón, pero que se están manifestando en el cuerpo y están trayendo consecuencias, esta persona necesita ver un médico urgente para que lo pueda ayudar, ¿verdad? Para que lo pueda ayudar, para que lo pueda dar sus remedios si necesita remedios, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender que hay problemas espirituales dentro, ¿verdad? Hay problemas espirituales. Aún en las emociones, ¿viste? Una persona emocional que está en una situación emocional y va y come y come y come. Tenemos que entender que hay un problema espiritual, ¿sí? Hay un problema en el corazón que debe ser tratado, que se llama esto, que se llama glotonería, ¿sí? Que se llama gula, que es este deseo, este exceso, ¿no? De querer comer, comer, comer y de satisfacer mi, mi vida, mis placeres, ¿verdad? Así que eh, hay un problema espiritual, hay inmadurez, hay una persona que no está entendiendo bíblicamente cuál es el problema, ¿sí? Entonces tenemos que hacer preguntas, ¿no? ¿Necesito alguna evaluación médica? ¿Hay alguna persona que necesita alguna evaluación médica para comprender esta situación que afecta la parte física de su cuerpo, ¿verdad? Pero tenemos que pensar nosotros que em, ya sabemos qué es la glotonería, ¿no? ¿En qué punto estoy yo de glotonería que me ha llevado a esto, ¿no? A que aún en mi cuerpo físico se manifieste esto, ¿verdad? Em, Miren algunas mentiras comunes que alimentan el pecado. Mentiras comunes que alimentan este pecado de la glotonería, ¿sí? La primera podría ser, ¿sí? Una falsa felicidad por imagen, ¿no? Entonces una persona podría decir, si yo me veo como ese jugador de fútbol, ¿verdad? Si yo me veo como ese actor, como esa modelo, dice alguna mujer, ¿no? Entonces voy a ser feliz. Y entonces, fíjate, abordo el tema de la glotonería, pero es una mentira, es un engaño. O sea, no lo estoy abordando desde el pasaje bíblico, desde el arrepentimiento, desde los medios de gracia, sino que lo estoy abordando a través de mentiras, ¿verdad? Mentiras comunes que alimentan el pecado de la glotonería, ¿verdad? Y entonces ahí podríamos nosotros meternos en este caso de la modelo, el exceso, el acceso no, más bien la ausencia de alimentos, ¿verdad? Eh, bueno, otra mentira, ¿verdad? Que alguien podría pensar es, eh, solo yo decido mi estado, ¿verdad? Solo yo decido hasta qué punto voy a seguir avanzando en esto, cómo me voy a ver, si me voy a ver más gordito, si me voy a ver más flaquito. Esto es una mentira, esto no tiene que ver con algo que vos decidís, una autonomía orgullosa, sino que tiene que ver con vivir de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? Em, Otras preguntas, miren. Qué mentiras a vos te esclavizan y qué verdad bíblica vos necesitarías poner en tu mente para confrontar esa mentira, ¿no? Que alimenta el pecado de la glotonería, ¿no? ¿Dónde está puesto tu valor?
está puesto en Cristo o en las medidas, en los talles, ¿no? En la balanza, lo que marca la balanza, ¿verdad? ¿Dónde está puesto tu valor, ¿verdad? Em, ¿Usás la comida para castigarte, para manipular a otros, para anestesiar tus cargas, tus situaciones, ¿sí? Em, ¿Hiciste o haces de la comida un falso salvador, ¿no? Que buscas consuelo, buscas expiación en la comida, ¿verdad? Mira, algunos principios para vencer este pecado, ¿sí? Ya hablamos de que la comida no es el problema, Dios la diseñó. Ya hablamos que Dios la diseñó para cuidar a su creación, para alimentarla, para el placer, para el deleite de la creación de Dios. Pero vimos que la glotonería tiene que ver con el exceso, tiene que ver con una persona que, eh, lo vimos para los dos lados, no mencionamos la parte de la ausencia de alimentos, más bien el exceso de alimentos, pero una persona que busca placer en los excesos, ¿verdad? En mucha cantidad o en poca cantidad, ¿verdad? Em, Ahora vamos a ver algunos principios muy generales, muy por arriba, con los minutos que nos quedan, de cómo podemos vencer este pecado de la glotonería, ¿sí? Cómo podemos vencer este pecado de la glotonería, ¿sí? La comida no es mala, sino que el pecado de nuestro corazón hace que usemos esto que es algo bueno y lo vivamos en pecado en relación a esto, ¿verdad? Así que principios bíblicos, ¿sí? Eh, ya sea para el exceso o para la ausencia, muchas veces hay una mentalidad de víctima, ¿no? Estoy sufriendo esta situación, estoy metido en esta situación de preocupación, de ansiedad, entonces ¿cómo, verdad? Y entonces vos te sentís una víctima, ¿verdad? Porque estás viviendo esto, entonces comés y ahora ves esto. Y lo mismo pasa en la ausencia, ¿verdad? Entonces tenemos que llamar al pecado por su nombre y abandonar esta mentalidad de víctima, ¿sí? Entonces, el primer principio sería la confesión y el arrepentimiento, ¿verdad? O el arrepentimiento y la confesión. El arrepentimiento es algo que Dios produce y es un cambio de mente, es un cambio de dirección, ¿verdad? Y la confesión tiene que ver con decir del pecado lo que Dios dice. Entonces yo no puedo agarrar y tener esta mentalidad de víctima o justificar. Bueno, todos lo hacen. Bueno, en mi cultura, en mi país, bueno, en mi casa, cuando éramos chicos, mi mamá cocinaba en esa olla a fuego, ¿verdad? Y comíamos y teníamos que acabarnos todo. Entonces así. La confesión tiene que ver con decir del pecado lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, arrepentimiento y confesión sería el primer principio. Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, si es que vamos a tener victoria en este campo, en este punto de la glotonería, lo que necesitamos es decir del pecado lo que Dios dice y arrepentirnos y cambiar de dirección. Mirar la comida como Dios la ve y usarla como Dios ha diseñado que debemos usarla, ¿verdad? Para nuestro bien, para nuestro deleite, pero siempre con un corazón de adoración a Dios, ¿verdad? Entonces, arrepentimiento y confesión. Miren, otro principio ahí, está en Primera de Corintios, capítulo 6. Podríamos leer la mitad del capítulo 6 en adelante, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que reconocer, recordar y afirmar el señorío de Cristo sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo. Mi cuerpo no me pertenece. Así como no me pertenece para darle rienda suelta hacia el pecado sexual, hacia la lujuria y vivir corriendo atrás de mis deleites sexuales, tampoco me pertenece mi cuerpo para ir corriendo atrás de los excesos que tienen que ver con el apetito, que tienen que ver con la comida, los placeres que mi cuerpo desea, anhela a cualquier costo, a cualquier precio. Así que arrepentimiento y confesión, pero también debo reconocer, recordar y afirmar el señorío de Cristo sobre mi cuerpo, sobre mi cuerpo.
¿Se acuerdan ahí en Primera de Corintios, cuando Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna, de ninguna? Así que podemos comer, podemos disfrutar todo lo que Dios hizo, pero ¿cuándo es el problema? El problema está cuando esas cosas me dominan. El problema está cuando esas cosas me controlan y yo vivo para eso. Yo vivo para darle placer a mi cuerpo a través de lo que como. Entonces, el señorío de Cristo va a corregir esto. El señorío de Cristo es lo que Pablo va sobre mi cuerpo, es lo que Pablo va a usar para argumentar, huyan de la fornicación. Y nosotros podríamos ver una implicación ahí en la comida, ¿verdad? Huyan del exceso, que el exceso no domine su cuerpo, sino que Cristo, quien es su Señor. Así que arrepentimiento, confesión, recordar y afirmar el señorío de Cristo sobre nuestro cuerpo. Bueno, la gloria de Dios debería ser un impulso, una motivación para el creyente, ¿verdad? La gloria de Dios. Entonces, 1 Corintios 10:31, comer para la gloria de Dios. Si es que voy a comer, no es para darle gloria, honra a mi cuerpo, sino que es para darle la gloria a Dios. Así que mi cuerpo tiene que ser cuidado y entonces yo uso la comida para cuidar mi cuerpo, no para glorificar a mi cuerpo, no para darle a mi cuerpo lo que mi cuerpo quiere, ¿verdad? Entonces, la gloria de Dios debería ser un principio, un incentivo para nosotros, para no darle exceso a esto, ¿verdad? Para no darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo pide, sino lo que realmente necesita, ¿verdad? Lo que realmente necesita. Alguna preguntita, ahora vamos a hablar de otro principio, pero ¿qué debo confesar hoy y a quién debo rendirle cuenta hoy acerca de este pecado? Sería un buen ejercicio, ¿no? Para practicar en el día de comunión frente a los sanguchitos que trajeron los hermanos hoy, ¿eh? ¿Qué pecado debo confesar hoy? Tal vez mañana, ¿no? No. Hay que arrancar hoy, ¿no? Ahora sabemos esta verdad, así que ¿qué debo confesar hoy y a quién debo rendir cuenta? Justo en un día de comunión vamos a tratar este tema, Josué. Bueno, fue idea de Gaby, cualquier cosa, así que ahí lo charlan con Gaby. ¿Qué debo confesar hoy y a quién debo rendir cuenta? Eh, Pensá, esta decisión que involucra el alimento, ¿no? Lo que vas a comer, lo que estás planificando para la semana. Incluso ahora vamos a hablar de las implicaciones de la hospitalidad, ¿sí? Ahora vamos, hasta la hospitalidad la va a ligar hoy, ¿eh? Pero fíjense, esta decisión alimenticia glorifica a Dios o se está sometiendo a lo que mi apetito quiere, lo que mi apetito desea. Esta decisión, no sé, voy a ir a comprar algo, estoy planificando una comida o me voy a sentar a comer, esto glorifica a Dios o lo que hace es me somete a mi apetito, o sea, mi cuerpo me está gobernando, mi estómago me está gobernando, ¿verdad? Bueno, dominio propio, vamos a hablar de eso, ¿sí? Yo solo lo menciono acá porque voy a terminar hablando de eso, tenemos 10 minutitos más. Voy a terminar hablando acerca del dominio propio como un principio clave para abandonar este pecado, para no darle rienda suelta a este pecado, ¿no? El dominio propio que es producido por el Espíritu Santo, no por la autodisciplina de una persona, es muy importante eso también, pero los incrédulos pueden tener también esta autodisciplina, ¿verdad? El dominio propio tiene que ver con un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Una manifestación del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Otro principio, otro principio. La acción de gracia, la acción de gracia lo que hace es una disciplina para el deseo, para el exceso, ¿verdad? Tener gratitud a Dios, una gratitud real, ¿verdad? Entonces está anotado ahí también como otro principio, ¿sí? Otro principio sería el principio de la fe, la confianza en Dios. ¿Sí? Es interesante ver cómo la glotonería en la mayoría de los casos está relacionado con esto, ¿no? Con la falta de confianza en Dios. Entonces estoy ansioso o estoy
deseando la avaricia, ¿no? Otras cosas, incluso la comida, ¿verdad? Entonces, fíjate, la fe en Dios, la confianza en Dios, y eso tiene otra implicación, ¿no? Conocer quién es Dios para poder confiar en Él, ¿verdad? No confiamos en Dios porque no le conocemos o no le conocemos bien, no conocemos el Dios de la Biblia, sino que tenemos imágenes ahí de Dios, ¿no? Pero fíjate, la confianza en Dios te ayuda a pensar, te ayuda a abandonar la ansiedad, te ayuda a abandonar la avaricia, los excesos, ¿verdad? Y entonces te va a enfocar a vos en buscar la gloria de Dios, buscar su reino, y no es tan enfocado en la comida. La comida no es un ídolo, no es algo que vos perseguís, sino que vos perseguís el reino. Y bueno, para perseguir el reino necesitas alimento para vivir, pero no perseguís los deseos de tu corazón, de tu cuerpo, de tu apetito, ¿verdad? Em, em, ¿Qué motivos de acción de gracia tenemos antes de dar la comida, ¿no? ¿Cómo vas a ejercitar el dominio propio, ¿no? De forma concreta y de forma medible y no solo ideas e ideas, ¿verdad? Em, Acá hay otro principio. eh, Quería hablar del dominio propio, pero acá hay otro principio, mira. Identidad en Cristo, no en la talla, no en la cultura, ¿sí? Identidad en Cristo y no en la cultura o en la talla, ¿no? Nosotros somos de Cristo y estamos siendo conformados a imagen de su Hijo Jesucristo, no a patrones culturales, ¿sí? Entonces, yo tengo que encontrar esto, ¿no? Tengo que afirmar, no encontrar, afirmar mi identidad está en Cristo y no en la cultura o en lo que me rodea, ¿verdad? Em, bueno, ¿qué influencias culturales estoy escuchando, estoy recibiendo, de los cuales yo debería tener cuidado, ¿no? Debería proteger mi mente y mis hábitos que no sean influenciados por esto y no por Cristo y el señorío de Cristo y su palabra, ¿no? ¿Qué revela mi forma de comer sobre a quien adoro? Sería otra preguntita. Bueno, algunas disciplinas ahí, o algunos otros principios también para agregar a lo que dijimos recién. Bueno, la palabra de Dios no puede faltar, es lo principal, ¿verdad? Así que estudia pasajes que estén relacionados a lo que estuvimos hablando. La comida hay un montón. Yo tengo acá en el apunte mm, cientos de pasajes, así que buscalos, estudialos, memorizá, memorizá eh, pasajes que hablen en cuanto a la gratitud, en cuanto al dominio propio, en cuanto a Dios, en cuanto a buscar el reino de Dios, su justicia, ¿verdad? Y no en otras cosas, ¿verdad? Así que la palabra oración, ¿sí? Hacer una listita de oración donde haya eh, marcado ahí cosas por las cuales vas a agradecer, vas a dar gracias a Dios antes de cada comida, ¿verdad? Al Señor, ¿verdad? Em, entonces, bueno, una preguntita, ¿y qué disciplina vas a comenzar esta semana y cómo la vas a evaluar? ¿Cómo vas a evaluar ese avance, ¿verdad? ¿Con quién vas a charlar para que te ayude a evaluar el avance, ¿verdad? O el estancamiento, ¿verdad? Eh, bueno, esto lo paso, me quedan 4 minutos, lo paso, lo paso. eh, Habría que hablar un poco acá de la avaricia también, ¿no? Cómo está relacionado con la glotonería, porque tiene que ver con querer más, más y mejor, ¿verdad? Sin fin, no tiene límites todo el tiempo, ¿verdad? Y así es la glotonería, ¿no? Queremos, deseamos, 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 ¿verdad? Em, Ahora vamos a volver acá. Déjeme hablarles del dominio propio, algunas cositas. O le podría mandar tal vez, ¿no? Gaby, los principios estos y por ahí vos le podés compartir a la iglesia, porque no lo vamos a ver todos en 3 minutos. Empieza a las 10 te empieza la reunión, ¿no? Ahora ya terminamos acá, oramos y arrancamos la otra reunión. Así que em, sí, no lo vamos a empezar porque no lo puedo terminar. Eh,
Pero bueno, acá le voy a mandar a Gaby entonces y él le puede mandar algunos principios que yo anoté de algunos libros que estuve leyendo estas semanas cuando Gaby me mencionó del tema. Le voy a mandar, están buenísimos los principios. ¿Sí? No tenemos tiempo nosotros para leerlo y estudiarlo, pero tienen pasajes, léanlos, estudienlos, hagan preguntitas, después pueden mandar preguntitas ahí por mensaje y las podemos ir respondiendo. O ahora en el día de comunión, mientras están con su sanguchito ahí, le hablo de la glotonería, ¿eh? Después de que yo coma mi sanguchito. Este, bueno, lo mío propio sería un tema muy lindo para desarrollar acá también, ¿sí? Porque juega un papel clave. Así que bueno, vamos a cerrar. En conclusión, Dios no nos ordena ser delgados, ¿sí? Dios no nos ordena ser delgados, Dios nos ordena ser santos, ¿sí? Ser santos. Este es el principio, hermanos, ¿no? Ser santo. Eh, la glotonería es un pecado, el exceso es un pecado, el buscar placer, el que mi estómago, mi cuerpo me domine, eso es un pecado, ¿verdad? Que tiene que ser abandonado de nuestra vida, de nuestras congregaciones. Debe ser abandonado, debe ser visto como algo grave y no como algo que puede ser tolerado, ¿verdad? Eh, Hermanos, la glotonería no se vence con una fuerza de voluntad aislada, ¿no? Bueno, voy a ir al nutricionista, voy a caminar, ¿viste? Buenísimo si quieren hacer todo eso. Háganlo, no hay ningún problema. Pero la glotonería se vence con una relación profunda con Cristo. Una relación profunda con Jesucristo. La glotonería se vence a través de el temor a Dios, ¿no? El arrepentimiento, la confesión, lo que hablábamos recién, la fe, la gratitud, el dominio propio. Todo esto producido por el Espíritu Santo. Ahí es donde ustedes, cada uno de nosotros, vamos a encontrar un cambio real y profundo. No prácticas, no momentáneas, no reacciones, momentos donde, no, hoy no, ¿viste? Sino que estamos hablando de un cambio real, profundo, un cambio que es gradual, pero es profundo, ¿verdad? Y que trae gozo, ¿verdad? Así que yo anoté ahí el pasaje para terminar, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Así que todos nosotros estamos en este camino de ser santificados. Esto va a ser así hasta que el Señor regrese, ¿verdad? Y nos dé cuerpos nuevos, ¿no? Libres de pecado. Pero mientras tanto, el Señor en sus hijos va a ir perfeccionando esta obra que Él comenzó en la salvación. Así que, hermanos, ánimo, si están en Cristo, podemos vencer este pecado, ¿verdad? Podemos dejar de pensar como la cultura, como la crianza que tuvimos, podemos dejar de pensar en cómo la gente de afuera lo determina y podemos pensar bíblicamente y actuar bíblicamente en cuanto al exceso y la glotonería. Entonces, bueno, preguntitas finales, ya terminamos. ¿Qué decisión concreta voy a tomar hoy para comer de esta manera, ¿no? Para la gloria de Dios. Una pregunta que es clave, porque yo no alcancé a hablar, después de lo mío propio, quería hablar acerca de la vida de cuerpo y la rendición de cuentas, ¿verdad? Pero ya lo estuvieron hablando en otros principios, me imagino, así que se aplica acá lo mismo, ¿verdad? ¿Con quién vas a caminar en rendición de cuentas y oración para vencer este pecado? ¿No? ¿Con quién vas a caminar de cerca en una relación profunda, en rendición de cuenta y oración? Y oración. Eh, bueno, y hay algunas implicaciones. Esto debe ser enseñado en los hogares, la familia, los padres deben vivir de esta manera, deben enseñar a sus hijos enseñanza clara en cuanto a la palabra de Dios que dice la Biblia en cuanto a esto. Implicación en cuanto a la hospitalidad. Eh, bueno, tenemos que animar a servir con generosidad, disfrutar, recibir gente, pero
hermanos, eh, no tenemos que incluir los excesos, ¿sí? No tenemos que incluir los excesos, sino que tenemos que incluir porciones adecuadas, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿sí? O sea, buenísimo si aún podés hacer algo sano, ¿verdad? Y adecuado, pero porciones adecuadas, ¿verdad? Fíjate cómo la implicación también me lleva a esto, ¿no? A la hospital. No, vienen los hermanos, entonces hoy tiramos la dieta por la ventana, ¿viste? No, no. O sea, piénsenlo en cuanto a las fiestas ahora, ¿verdad? Sin incluir el exceso. Disfruten, coman. Los invitaron, hay un terrible asado, buenísimo. Hagan ayuno 2 o 3 días antes. No, no. Este, pero porciones adecuadas. No, no incluyan exceso, ¿sí? No incluyan el exceso, porque ahí es donde está también lo que hablábamos hoy un poquito, ¿verdad? Entonces eso sería un principio, una implicación. Bueno, la consejería, el cuidado pastoral, tratar estos temas, son temas reales, ¿sí? Cuando pensamos en la lujuria y en otros pecados, tenemos que pensar, están conectados, muy probablemente estén conectados porque tiene que ver con exceso, con placer, con el cuerpo recibiendo o pidiendo lo que quiere y la persona dándole lo que el cuerpo quiere, ¿verdad? Eh, bueno, y ya está, vamos a terminar ahí, ya nos pasamos. Bueno, oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra esta mañana y tratar este tema, Señor, de la glotonería. Señor, ayúdanos a poder pensar bíblicamente, Señor. Ayúdanos a someternos en tu palabra en todas las áreas de nuestra vida, Señor, aún en este área de la comida, Señor. Que podamos disfrutar lo que tú diseñaste, Señor, que podamos gozarnos, Señor, de una manera ordenada, de una manera adecuada, en lo que tú has creado, Señor, para nuestro bien, sin nunca, Señor, sin nunca eh, abrazar el pecado, sin nunca, Señor, amar esas cosas, Señor, sino que te amemos a ti, Señor, y que vivamos para tu gloria y para el bien de tu iglesia, Señor, que este sea el objetivo de nuestra vida, Señor. Padre, gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a tener presente estos principios. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu palabra y a lo que hemos estudiado en relación a este pecado. Oramos agradecidos en nombre de Jesús. Amén.